Hola doctora, yo soy Ligia Arreaga Yo soy Reina Hernández. y hoy vamos a hablar sobre el sistema de salud en Guatemala. Vamos a iniciar con la estructura y cobertura del sistema de salud. Este está conformado principalmente por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que este brinda cobertura a un 70% de la población. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social brinda cobertura a la población que tiene un empleo formal y constituye menos del 17.45%. El sector privado atiende más o menos al 12% de la población y el hospital militar al 0.5 de la población, 0.5% de la población. Aquí en el hospital militar pues entran los del Ministerio de la Defensa, Policía Nacional Civil, Ejército, ellos y sus familiares, que pues únicamente como vemos comprende el 0.5% de la población. Sí, bien, así como tú lo mencionabas, ¿verdad? Que a pesar de que el Ministerio de Salud cubre el 70% de la población, recordemos que en sí, pues no cubre de manera universal, ya que la mayor parte de la atención está centralizada, ¿no? Y eso, pues lo vamos a ver más adelante, pero cabe mencionar que a pesar de que existe mayor porcentaje cubierto por el Ministerio de Salud, pues este no se cubre totalmente. Así es, tú tenés mucha razón, ya que pues muchas veces hay comunidades muy alejadas que lo que tienen más cercano es un puesto de salud o un centro de salud y pues ya ir a un hospital o a un lugar más especializado ya se les hace mucho más difícil y esto va a verse reflejado en la problemática de salud que vamos a discutir más adelante. Bueno, también la red de servicios del Ministerio de Salud, recordemos que está compuesto por tres niveles. El primer nivel que cuenta con 1.101 establecimientos. Entre estos podemos mencionar los centros de salud, los centros de convergencia, los puestos de salud tipo A y tipo B. Principalmente en este nivel, pues se atiende, se atiende ¿cómo sería? Como que la atención es primaria, ¿no? En cambio, en el segundo nivel, pues recordemos que ya lleva un poquito más de complejidad. Acá encontramos que cuenta con 346 establecimientos, entre los que mencionamos a los CAP y CAIMI, entre otros. El tercer nivel, que ya cuenta con hospitales ya de referencia, como los regionales y departamentales. Sí, así es, como tú lo mencionaste, y pues muchas veces el sistema de salud está tan desabastecido o la red de servicios está tan desabastecida que pues las personas llegan a un puesto de salud, a un centro de convergencia y pues lo que reciben es una respuesta negativa en cuanto a que no hay nada que pueda ayudarlos, ¿verdad? Entonces le dicen, váyase mejor al centro de salud o al CAP y pues es lo mismo, ¿verdad? Entonces, vamos a ir platicando de esto, de cómo se encuentra, ¿verdad? El sistema de salud. La problemática que hay en Guatemala, pues encontramos un documento, es del año 2016, y pues ahí menciona de que la desnutrición crónica en niños menores de 5 años es 1.8 veces mayor en indígenas que en no indígenas. Esto pues solo refleja la desigualdad que hay, ¿verdad? También el mal manejo de recursos, porque se invierte mucho más en otras situaciones o en otros programas y pues se van dejando desprotegidas estas áreas, ¿verdad? Exacto. También tenemos que Guatemala es considerado el tercer país con más altos índices de muerte materna en América Latina. La proporción de mortalidad materna se encuentra en 113 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Esto pues viene a influir muy negativamente, ¿verdad? En las estadísticas, vistos como país, como sistema de salud, porque como habíamos mencionado anteriormente, las comunidades más alejadas les cuesta mucho tener el acceso a un servicio de salud. Entonces, en muchas ocasiones lo que ocurre es de que pues los partos son atendidos por comadronas, ¿verdad? Y que en muchas ocasiones pues las comadronas no están como bien preparadas o pueden haber algunas complicaciones propias del embarazo. Y pues ya cuando ven
que pues se les han salido de las manos prácticamente, pues ya las llevan a un puesto de salud o a un centro de salud, a un hospital, y a veces pues ya no hay mucho que hacer, ¿verdad? Ya es demasiado tarde porque si bien es cierto en los hospitales es muy poca la cantidad de muertes maternas, no, o sea, es como decir la practicándolo ahí dentro del hospital. Básicamente al hospital solamente llegan a morir, ¿verdad? Las mujeres porque ya han sido manipuladas. Exacto, yo concuerdo contigo, ¿verdad? Porque en realidad, aunque se ha priorizado, de hecho, la atención materna, sin embargo, no han existido como que ya planes muy establecidos para disminuir esa tasa de mortalidad materna, ¿no? Y así como tú decías, ¿verdad? De que no existe una atención como que ideal para disminuir esa tasa, ¿verdad? Así es. Inclusive han habido capacitaciones incluso a las comadronas porque ya el sistema de salud ya las toma en cuenta y a pesar de eso pues no existe como que gran diferencia de años atrás a como estaba actualmente el sistema de salud en cuanto a la atención materna, ¿verdad? Sí, es cierto, esto se vino a dar a raíz de esto, ¿verdad? De las muertes maternas. Entonces, así, no es como para buscar culpables o algo, sino como para capacitarlas y para tratar de disminuir este porcentaje, ¿verdad? Porque si ellas reciben capacitaciones y reciben instrucciones de cómo hacer su trabajo, pues lo van a hacer mucho mejor y van a contribuir a que disminuya la cantidad de muertes, ¿verdad? También pues podemos ver de que existen 25.6 trabajadores de la salud capacitados por cada 10.000 habitantes en las zonas urbanas y solamente 3 por cada 10.000 habitantes en las zonas rurales. Esto pues sí refleja bastante que pues necesitamos más profesionales de la salud, ¿verdad? Para poder ir incrementando la red, tanto en servicios de salud, en recursos humanos, para poder brindarle una mejor atención a la población, ¿verdad? Pero muchas veces sí hay personas que quieran trabajar, hay personal de enfermería, médicos, pero es el sistema de salud, el Ministerio de Salud, el que no genera empleos, ¿verdad? Porque pues creen que estamos bien como estamos. Exacto, sí, como podemos observar, ¿verdad? De que sí, a pesar de que se ha intentado como que cubrir esos espacios, sin embargo, no existe una atención adecuada, ya como lo hemos mencionado, está más como que centralizada la atención y hay lugares en donde no existe ni siquiera un médico, ¿verdad? Que pueda atender a esas personas que requieren otro tipo de atención y ya como tú lo habías mencionado, llegan ya a los hospitales ya graves porque no existe una atención primaria, ¿verdad? No hay recursos como que para tener más médicos, para tener, para, como decías tú, generar más empleo, ¿no? Así es. También tenemos otra problemática, que es de que Guatemala se encuentra ubicada entre los 17 países con alto riesgo reproductivo a nivel mundial, siendo el tercer país con más altas tasas de fecundidad en mujeres adolescentes de 15 a 19 años. Incluso en los últimos años esto ha incrementado, ¿verdad? Y no solo en mujeres de 15 a 19 años, sino en niñas desde los 12 años. Y podemos ver de que hay regiones en donde esto se ve mucho más, ¿verdad? Por ejemplo, la región de Huehuetenango es una de las regiones en donde se ve mucha maternidad en adolescentes, en niñas, podríamos decir, ¿verdad? Y esto también viene a aumentar la mortalidad porque a más jóvenes, o sea, su cuerpo está menos preparado para un embarazo, para un parto, y aunado a esto, vemos de que pues las dejan en su casa, nunca tienen un control prenatal y pues esto va aumentando, ¿verdad? Pero esto radica en la falta de programas de educación reproductiva, ¿verdad? Que esto debería de darse tanto en el primero, segundo y tercer nivel de atención, bueno, más que todo en el primero y segundo, ¿verdad? Donde deberían de haber capacitaciones tanto a padres, a niñas, para pues fomentar el uso de métodos anticonceptivos y así disminuir esto, ¿verdad? Sí, exacto, concuerdo contigo en ese sentido, ¿no? Bueno, y en base a todo lo que ya hemos expuesto, podemos determinar que existen
podemos decirlo así, tres ejes de la problemática que sucede en Guatemala, ¿no? En donde iniciamos por la pobreza, que recordemos que Guatemala está entre uno de los países más pobres, ¿no? No solo de Centroamérica, sino que ya prácticamente del mundo. También recordemos el sistema de salud que está deficiente, que no contamos con insumos, que no hay un sistema de salud acorde a la población que se maneja. Eh, en base a todo esto, pues ya podemos observar una mayor morbilidad, incluso una mayor mortalidad, y no solo de lo que habíamos mencionado anteriormente, de las muertes maternas, sino que también por otras causas, por otras enfermedades, que a pesar de que se han intentado evitar, pues sin embargo no existe como que un manejo adecuado, por lo mismo que ya hemos englobado la pobreza y el sistema de salud deficiente. Exacto. Viendo estos tres ejes, podemos ver de que sí, es como que lo que resalta, ¿verdad?, el sistema de salud, porque, por ejemplo, empezamos con que las personas no tienen recursos, viven en un área rural, enferman, bueno, llegan a un hospital, ¿verdad? En el hospital, ¿qué pasa? Está desabastecido. A veces ni siquiera hay para poder hacerle los exámenes de laboratorio, una hematología, un examen de orina. Entonces, pues los tiene que pedir uno por fuera, no digamos estudios más grandes como por ejemplo una tomografía, un ultrasonido, que en muchas ocasiones las familias de los pacientes no lo pueden pagar, ¿verdad? Entonces, básicamente es un sistema público, pero que al final termina siendo como pagado, ¿verdad? Porque la persona si bien no está pagando los honorarios del médico directamente, ¿verdad? Todos los insumos que hay en el hospital, pero a veces pues nosotros que hemos estado en hospitales y todos nos hemos dado cuenta que a veces ni siquiera hay esparadrapo en el hospital. Entonces, cuando llega un paciente a la emergencia y se le tiene que canalizar, el personal de enfermería nos dice, dele una receta y que vaya a comprar su esparadrapo, su micropore, ¿verdad? Entonces la gente tiene que salir a comprarlo, no, que ese no es, que ese no sirve, y, o sea, son cosas tan mínimas, ¿verdad? Con las que podemos empezar a decir de que a veces hay tal desabastecimiento en los hospitales que al final, pues las personas terminan pagándolo. No hablando así de cosas más grandes, por ejemplo, cuando en un hospital departamental se tiene que referir a un hospital especializado, ¿verdad? Por ejemplo, al San Juan, al Roosevelt, la unidad de enfermos renales, y las personas a veces no tienen el recurso ni siquiera económico o humano de poder decir, bueno, económicamente no tengo cómo estar ahí en Guatemala, no tengo quien vaya con mi familiar, y pues a mí me ha tocado ver particularmente que las personas deciden, bueno, no lo vamos a llevar. Entonces, pues vamos a esperar la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros pues nos encontramos en una encrucijada porque no podemos hacer nada más, ¿verdad? Por las personas, por los pacientes. Y pues eso pues claramente aumenta la morbimortalidad. Exacto. Y como tú me mencionabas, ¿verdad? El desabastecimiento que hay en los hospitales, incluso también existe ahí un mal manejo, una mala gestión de parte de las autoridades de cada hospital, ¿no? Porque incluso nos hemos dado cuenta también, ¿verdad? Que a pesar de que dicen, no hay, y cuando uno se va a ir a dar cuenta en las bodegas, y todo, ahí tienen almacenado gran cantidad de medicamentos, de jeringas, de material que puede servir pues para atender a esos pacientes, pero no existe una adecuada gestión incluso dentro del hospital como fuera de parte del Ministerio de Salud, ¿no? Exacto, es totalmente cierto lo que tú mencionas y pues haciendo un poco de referencia a eso, una vez en un hospital X me tocó ver lo que tú estás diciendo, una bodega en donde había demasiados insumos, cosas ya vencidas que fueron a parar a la basura, ¿verdad? Entonces, y mientras en los servicios, en emergencia, en otros servicios, se dice a la gente, no hay, tiene que ir a comprarlo, ¿verdad? Entonces, totalmente cierto esto, la mala gestión, tanto interna como desde el Ministerio de Salud, ¿verdad? Uh-huh. Eh, pues también vemos de que el sistema de salud de Guatemala, como tú ya habías mencionado, está segmentado en varios subsistemas, los cuales brindan atención a diferentes usuarios. Y lo que tú ya habías dicho, ¿verdad? Es de que a pesar del funcionamiento de estos subsistemas no existe una cobertura total, pero esto es, pues,
como habíamos dicho, por la lejanía que hay, por ejemplo, en las comunidades, ¿verdad? No hay carreteras tampoco y lo más cercano que tienen es un puesto de salud en donde lo único que muchas veces van a encontrar es solo pues vacunas, ¿verdad? Para los niños y no hay como mayor atención para personas adultas. Los subsistemas en su interior están fragmentados con vacíos reales de integración y coordinación y pues como ya hemos venido mencionando, aunado a esto se observa una débil función rectora del Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Porque no ejercen lo que deberían de hacer, no hay programas, no, o sea, el sistema de salud de Guatemala vemos que está estancado desde hace varios años, no ha generado mayor cambio, ¿verdad? Como para decir, sí, en esto se ha mejorado, ¿verdad? Porque a veces se manejan los programas que se manejan desde años anteriores, ¿verdad? Entonces sí, podríamos decir de que pues el sistema de salud es un sistema precario, es un sistema deficiente, es un sistema que la verdad pues le falta mucho. Sí, la verdad que sí, concuerdo contigo en todo lo que mencionabas, ¿no? Por el sistema de salud que actualmente tenemos, que, que no cubre las necesidades que se esperaría, ¿va? Para la población que se maneja. Así es. Entonces, en cuanto al análisis de la situación del país, ya nos enfocamos en, en tres principales cosas, ¿no? En donde mencionamos la desigualdad que existe no solo en el ingreso y la accesibilidad que tiene cada persona, sino que también que no hay una adecuada educación, no existen otros factores que son importantes en cuanto a la situación del país. También mencionamos el bajo funcionamiento público para la salud, las dificultades para abordar multisectorialmente los determinantes de la salud debido a la desconexión entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Y era lo que tú mencionabas, que no hay programas eficientes, podemos mencionar así, que puedan ayudar a que el sistema de salud mejore o incluso quizás existen esos programas, existen esas políticas, pero no se llevan a cabo, simplemente se dejan ahí y recordemos que por la transición de cada gobierno, como que esos programas se van olvidando y ya no se da un seguimiento. Yo creo que desde ese punto también radica toda la problemática que actualmente tenemos. Así es, y pues tú mencionaste algo, ¿verdad? Bajo financiamiento público para la salud, ya que pues es sabido de que menos del 1% del Producto Interno Bruto es utilizado, ¿verdad?, para los programas de salud. Y esto viene a perjudicar definitivamente en todo, pues porque hay malos salarios para el personal de salud, no hay insumos, hay muchas deficiencias, hay muchas precariedades, entonces, y esto de la desigualdad también, ¿verdad? Sino que pues muchas personas tienen que quedarse con lo que hay, ¿verdad? Y algunas personas que sí han tenido la cobertura o han tenido la suerte o la bendición de que pues en algún momento que sí tienen la necesidad de utilizar los recursos, sí existan estos dentro del hospital, ¿verdad? Y ahorita pues con lo que estamos viviendo, yo estaba viendo de que al hospital de aquí de Quetzaltenango le redujeron el presupuesto por 37 millones, entonces si teniendo el presupuesto que tenía ya habían necesidades, ya habían deficiencias, pues ahorita con la reducción del presupuesto pues va a estar mucho más difícil esa situación, ¿verdad? Sí, exacto, así como tú lo mencionabas, incluso se han como que ese presupuesto que actualmente tiene el Ministerio de Salud, pues no es como que el adecuado, no cubre las necesidades y las precarias que tiene todo el sistema. Y incluso el gobierno como que se ha encargado más de manejar otro tipo de programas de otras instituciones y ha dejado como que a un lado todo lo que tenga que ver con salud. Y recordemos que es como que lo más importante, ¿no? Porque si no tenemos salud, no hay empleo, no generamos, el país tampoco no va a tener una productividad por lo mismo, porque no tenemos salud. Y pues creo que desde ahí también se observa todo eso, ¿verdad? Porque no existe un manejo, una gestión adecuada desde lo más alto que es el gobierno. Así es, totalmente de acuerdo. Y pues